Mientras el FC Barcelona femení levantaba otro título frente a un Johan Cruyff entregado, el Levante UD femenino vivía una de las tardes más dolorosas de su historia reciente. El contraste fue brutal, de un lado, un gigante que sigue ampliando su dominio hasta parecer inalcanzable, del otro, un club atrapado por años de desgaste deportivo, decisiones insuficientes y una pérdida progresiva de competitividad. Pero detrás del 5-0 hubo algo todavía más profundo, la confirmación de que la distancia entre la élite y el resto en la Liga F ya empieza a convertirse en un problema estructural para el fútbol femenino español. El partido nunca pareció una final por la permanencia. Desde los primeros minutos, el Barcelona jugó con la tranquilidad de quien domina absolutamente su entorno, mientras el Levante transmitía la ansiedad de un equipo consciente de que cualquier error podía condenarlo definitivamente. La posesión azulgrana no fue solamente una herramienta táctica, fue también una demostración psicológica de poder. Cada circulación larga, cada cambio de orientación y cada recuperación inmediata dejaban claro que el campeón competía en una velocidad emocional completamente distinta. El Levante perseguía sombras y poco a poco, comenzó a asumir que la noche terminaría de la peor manera posible. La decisión de Pérez Romeu de introducir numerosas rotaciones pudo haber abierto un escenario más equilibrado, pero terminó provocando el efecto contrario. Las futbolistas menos habituales no jugaron como suplentes que buscan minutos, sino como piezas desesperadas por demostrar que merecen estar en las grandes finales que vienen en camino. Esa competitividad interna es precisamente una de las mayores fortalezas del Barcelona actual. El sistema no depende de 11 nombres concretos, porque la estructura colectiva ya funciona como una maquinaria consolidada. Y eso convierte cada partido en una prueba casi imposible para rivales con plantillas mucho más limitadas. El Levante intentó resistir desde el orden defensivo, pero la presión alta del Barça destruyó rápidamente cualquier posibilidad de respirar con balón. Cada recuperación culé se producía cerca del área rival y obligaba a las valencianas a defender permanentemente en inferioridad emocional. Ahí apareció Vicky López, jugando con una personalidad impropia de su edad y acelerando constantemente el ritmo ofensivo. También emergió Claudia Pina, capaz de convertir cada recepción entre líneas en una amenaza inmediata. El resultado fue un asedio constante que terminó rompiendo por completo la resistencia visitante antes incluso del descanso. Sin embargo, el verdadero golpe no llegó con los goles. Lo más devastador para el Levante fue observar que el Barcelona celebraba mientras competía con naturalidad absoluta, sin necesidad de forzar nada. El campeón parecía administrar energía pensando en la Champions y en la Copa, mientras aún así arrastraba a su rival hacia el abismo. Esa sensación dejó una imagen incómoda para la Liga F, la diferencia ya no parece circunstancial ni deportiva, sino estructural. Y precisamente ahí comienza la gran pregunta que rodea ahora al fútbol femenino español: ¿puede sobrevivir la competición si la distancia entre clubes continúa creciendo de esta manera? Reducir el descenso del Levante UD femenino al 5-0 en Barcelona sería una lectura superficial. La caída del histórico club valenciano llevaba tiempo construyéndose silenciosamente, entre temporadas irregulares, pérdida de peso competitivo y una incapacidad evidente para sostener el nivel que exige actualmente la Liga F. Durante años, el Levante fue uno de los proyectos más respetados del fútbol femenino español, capaz de competir con personalidad y producir talento. Pero mientras otros clubes aceleraron inversiones, profesionalización y profundidad de plantilla, el equipo granota comenzó a quedarse atrapado en una peligrosa zona de transición permanente. El problema más preocupante no fue únicamente deportivo. Lo verdaderamente alarmante fue la pérdida gradual de identidad competitiva. El Levante dejó de parecer un equipo capaz de incomodar emocionalmente a los gigantes de la liga. Antes, incluso en la derrota, transmitía resistencia, carácter y una idea clara de juego. Esta temporada, en cambio, muchas veces apareció como un conjunto reactivo, vulnerable mentalmente y demasiado condicionado por los golpes recibidos durante el campeonato. Cuando un equipo entra repetidamente al campo con sensación de fragilidad, el descenso deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en una consecuencia lógica. La brutal evolución física y táctica del fútbol femenino europeo tampoco perdonó al Levante. Mientras clubes como el Barcelona elevaron el estándar competitivo hasta niveles casi imposibles, muchos equipos históricos quedaron atrapados entre dos realidades: ni tenían recursos para igualar a la élite, ni lograban reconstruirse con suficiente rapidez para sobrevivir en una liga cada vez más exigente. El resultado es un escenario peligroso para la competición. Algunos clubes siguen creciendo hacia la dimensión internacional, mientras otros luchan simplemente por mantenerse vivos.
Esa fractura deportiva comienza a hacerse demasiado visible y amenaza con ampliar todavía más la desigualdad estructural del campeonato. Por eso, el descenso del Levante no representa solamente el fracaso de una temporada. Representa también una advertencia para varios clubes históricos que todavía creen que el prestigio del pasado garantiza estabilidad en el presente. El fútbol femenino español cambió radicalmente en pocos años y ya no permite proyectos sostenidos únicamente por tradición. Hoy sobreviven quienes consiguen evolucionar constantemente. Y mientras el Levante intenta entender cómo reconstruirse desde la primera vez, el Barcelona avanza hacia algo todavía más grande. Porque después de conquistar España casi sin oposición, el club azulgrana ahora quiere demostrar que su hegemonía también puede convertirse en una dinastía europea irreversible. Lo más impactante del momento actual del FC Barcelona femení es que parece haber dejado atrás la lógica tradicional de competir únicamente contra otros equipos. El conjunto azulgrana juega contra la exigencia de mantenerse dominante, contra el desgaste psicológico de ganar siempre y contra la presión de sostener una era histórica sin mostrar señales de caída. Esa dimensión explica por qué Pere Romeu decidió rotar tanto incluso en una noche emocionalmente importante. El técnico no gestionó solamente un partido de liga, administró energía, jerarquías internas y tensión competitiva pensando en un calendario que puede definir otra temporada legendaria. La entrada de futbolistas como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Ewa Pajor durante la segunda parte dejó una sensación muy poderosa en el Johan Cruyff. El Barcelona no necesitaba recurrir a sus máximas figuras para resolver el encuentro, pero aún así podía permitirse introducir talento diferencial desde el banquillo. Esa profundidad transforma completamente la dinámica competitiva del equipo. Mientras muchos clubes dependen de una o dos jugadoras para sobrevivir, el Barça puede alterar partidos desde múltiples perfiles distintos. Y esa riqueza colectiva está empezando a generar una percepción peligrosa para sus rivales, la idea de que enfrentarse al Barcelona exige casi un partido perfecto para tener alguna posibilidad real. También existe un detalle que empieza a marcar diferencias en Europa, la madurez emocional del proyecto. El Barça ya no juega acelerado por la ansiedad de conquistar títulos porque aprendió a convivir con la presión constante. Incluso en noches de celebración, el equipo transmite concentración estructural. Las jóvenes entienden exactamente qué deben hacer, las veteranas sostienen el liderazgo competitivo, y el entorno parece completamente alineado alrededor de una cultura ganadora muy difícil de romper. Esa estabilidad es precisamente lo que muchos gigantes europeos todavía buscan construir. El Barcelona, en cambio, ya parece haberla convertido en una costumbre institucional. Pero dentro de ese escenario casi perfecto apareció una imagen incómoda, la lesión de Cámara en los minutos finales. El Barça terminó jugando con 10 y el silencio momentáneo del estadio recordó que la ambición máxima también trae riesgos enormes. Cuando un club pelea simultáneamente por Liga, Copa y Champions, cada problema físico puede alterar el equilibrio emocional del vestuario. Y precisamente ahí emerge el siguiente gran desafío azulgrana: no basta con dominar España, ahora el equipo debe demostrar que también sabe resistir la presión física y mental de sostener una hegemonía internacional hasta el último día de la temporada. La noche terminó con música, celebraciones y sonrisas en el Johan Cruyff, pero también dejó una sensación incómoda flotando alrededor de la Liga F. El dominio del FC Barcelona femení ya no sorprende, lo que empieza a preocupar es la magnitud de la distancia respecto al resto. Ganar 7 ligas consecutivas no representa únicamente una etapa histórica. También obliga a preguntarse si el campeonato español está consiguiendo construir suficientes estructuras competitivas para evitar que la diferencia económica, deportiva y emocional entre clubes se vuelva irreversible. Porque cuando una liga pierde incertidumbre, también corre el riesgo de perder tensión competitiva. El Barcelona no tiene culpa de haberse convertido en una potencia extraordinaria. De hecho, el club hizo exactamente lo que el fútbol femenino europeo exigía: invertir, profesionalizarse, desarrollar cantera y crear una identidad reconocible dentro y fuera del campo. El verdadero problema aparece cuando otros proyectos históricos no consiguen evolucionar al mismo ritmo. El descenso del Levante UD femenino simboliza precisamente ese peligro. Un club que hace no tantos años competía en la élite hoy abandona la máxima categoría dejando la sensación de que el crecimiento de la competición no está siendo equilibrado para todos sus participantes. Además, la propia exigencia del Barcelona podría terminar transformando el mercado español de forma radical. Muchas jóvenes futbolistas ya observan que el camino más rápido hacia los grandes títulos pasa inevitablemente por el entorno azulgrana.
Eso aumenta todavía más la concentración de talento y reduce la capacidad de reacción de otros clubes. Mientras tanto, equipos europeos como Chelsea FC Women, Olympique Lyonnais Feminine o Arsenal WFC entienden que la única manera de competir contra este Barça pasa por elevar todavía más el nivel de inversión y agresividad deportiva. La consecuencia puede ser un fútbol femenino cada vez más polarizado entre gigantes globales y clubes luchando simplemente por sobrevivir. Y quizá esa sea la gran paradoja que dejó esta jornada. Mientras el Barcelona celebraba otro título frente a su afición, el fútbol femenino español recibía simultáneamente una confirmación brillante y una advertencia preocupante. El campeón representa el futuro más ambicioso posible para la Liga F, pero el descenso del Levante muestra el coste que puede pagar quien no logre seguir el ritmo de esa transformación acelerada. Ahora el Barça se dirige hacia las finales soñando con otra temporada histórica. Sin embargo, detrás de los festejos, permanece una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede crecer una hegemonía antes de empezar a alterar el equilibrio completo de la competición?